Senador Aguilar Pocar, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Yo sé que el prisma del interior no es el mismo que de la ciudad y a veces vivimos bastante enfrascados pensando que acá se juega el pensamiento en todo el país. ¿Me cuenta primero qué opina de esto? Porque usted votó contra la despenalización del aborto, yo tengo una posición tomada en ese aspecto, pero yo separo dos cuestiones. Más allá de lo que señalaba recién sobre esa contradicción que la verdad no la conocía, pero creo que en el caso de esta resolución es nada más que la resolución de un secretario de Estado. Creo que eso debió haber sido tomado en acuerdo por lo menos con el ministro del área y por supuesto con el presidente. Pero el problema es que yo he leído bastante el protocolo. Yo fui 4 años ministro de Salud de mi provincia, así que conozco algo del tema. Las provincias somos las prestadoras de salud. Nosotros somos los que pagamos la salud, no la nación. Nosotros somos los que tenemos los conflictos. Hace poco, no más de 2 meses atrás, tuvimos un caso muy serio en Paso de los Libres, que intervino el hospital público, intervino la justicia provincial. Los conflictos los tenemos nosotros. Entonces, ni el doctor Rubinstein, ni el doctor González García, según mi opinión, sin cuestionar su idoneidad, porque no soy quien para hacerlo, y son personas con mucha trayectoria, pero la realidad tiene que ser consultada con las provincias previamente, porque cuando se arma el problema, lo tenemos nosotros. Está bien, pero los protocolos los hace Nación y después adhieren las provincias, ¿o me equivoco? No, está bien, pero no, en algunos ya van directamente. Bueno, de hecho, hay provincias que tienen este mismo protocolo muy similar. Pero además Rosario, la justicia toma. Santa Fe, incluso sí, por ley. Santa Fe se aprobó, lo adoptaron ellos. Pero, ¿qué pasa? Cuando interviene la justicia, no es solamente, es decir, la nación es la que le está dando las pautas a un juez para que intervenga en el tema. Mire, la cuestión es muy complicada. Más allá de lo que uno pueda pensar desde el punto de vista de las convicciones que tenga. ¿Usted cree que se extralimitó el secretario? Yo creo que en el contenido sí. Estoy hablando, ¿eh? No, creo que omita lo otro, mire, en el contenido. En el contenido creo que las provincias no pueden ser dejadas afuera, sinceramente. Que debieron ser consultados no es lo mismo que decir que... No, tiene que haber un acuerdo porque son las que van a tener la responsabilidad de asumir el problema. Santa Fe me parece perfecto, ellos decidieron asumir su responsabilidad. En el caso nuestro, no. Senador, ¿qué Senado imagina después del 10 de diciembre? Trabajando mucho en extraordinarias, con muchas iniciativas. Yo creo que sí, creo que por lo menos lo que uno ve a través de los medios de prensa es que el futuro presidente va a enviar un paquete de leyes. Hay algunas leyes que tienen, algunos proyectos que tienen media sanción de la Cámara de Diputados y que serían de interés del futuro ejecutivo de que se traten. Entonces, lo más probable es que estemos trabajando activamente. A mí me parece perfecto. ¿La emergencia económica, si la enviase, sería algo que usted validaría o tendría reparos ahí? Mire, estamos en emergencia económica. Yo en esto quiero ser muy claro, y con ustedes lo hemos conversado. El gobierno nuestro tuvo 2 tipos de oposición. Una oposición muy razonable, firme, dura muchas veces, pero razonable, que permitió sacar muchas leyes. Nosotros cuando arrancamos creo que éramos 12 senadores, o 14, no me acuerdo bien, en el 2015. Y hubo otra oposición que fue sistemáticamente opositora en todo. Parte de lo que hoy es, esas 2 oposiciones hoy van a ser el futuro oficialismo. Y nosotros, que éramos el oficialismo, pasamos a ser la oposición. Nuestra tarea va a ser mucho más parecida a lo que fue esa oposición razonable. Tendremos que oponernos en las cosas. Por lo menos yo hablo a título personal y lo que he comentado con otros colegas. Nosotros seremos razonables, seremos firmes, pero acompañaremos aquellas cosas que sean necesarias nuestro voto. Porque si bien el oficialismo, como están planteadas las cosas y con esta reunificación de bloque que han hecho, es posible que tengan quórum propio, pero hay legislación que va a requerir mayorías especiales. O sea, usted no descarta que en el tejido de alianzas haya quórum propio hasta en el mismísimo Senado, por parte del oficialismo nacional. Bueno, como están dadas las cosas hoy, por lo que dicen los medios de prensa, creo que van a tener cerca de 40 senadores, o sea que eso sería quórum propio. ¿Y eso implica que entonces la construcción de consenso va a estar más limitada a lo que pasa en diputados? No, lo que pasa es que en una situación tan delicada, porque acá el centro del problema va a ser la economía, y no es un problema interno nuestro, sino que es un problema también de relación con organismos supranacionales. Y en ese contexto, muchas veces, que una decisión salga por una mayoría muy importante del Congreso tiene mucho que ver. Por ejemplo, reestructuración de deuda, por ejemplo. Por ejemplo, reestructuración de deuda. Pero el tema aborto va a llegar. Dijo Victoria Donda hoy que creo que el proyecto lo van a presentar en marzo. Bien, eso cuando llegue lo discutiremos. En eso va a haber transversalidad, no tenga duda.
porque yo conozco a algunos de los senadores que hoy son parte del futuro oficialismo con lo que hemos trabajado en su momento. Pero bueno, eso el jefe de bloque, ¿no? José Mayans. Sí, fue uno de los que más fue uno de los más férreos opositores a la ley del aborto. Claro. Va a ser interesante cómo se posiciona ante ese proyecto. Yo no le tengo miedo al debate. Es más, deseo que se vuelva a debatir el tema, por más que nosotros fuimos tratados acá en Buenos Aires de cualquier cosa, de antediluvianos, de montón de cosas que nos dijeron, no me preocupa. Yo tengo mis convicciones en este sentido y si lo tenemos que discutir 10 veces, discutámoslo 10 veces. Pero si vamos al tema de salud pública, no podemos dejar afuera las provincias porque las provincias somos los que prestamos el servicio de salud. No quiero dejar pasar por alto que hoy le contestó la Comisión Episcopal Argentina a Eduardo Valdés, porque claro, el fin de semana se confirma que Pino Solanas deja la banca, dejará de ser parte del Congreso, pese a que fue electo en primer término, renuncia, no es que pide licencia, renuncia. Y eso le va a permitir a Eduardo Valdés, que no tuvo los votos para ser diputado porque estaba en quinto lugar, asumir la banca de Pino Solanas. Y en consecuencia ser una de las espadas de Alberto Fernández en la Cámara de Diputados. Lo primero que preguntaron muchos es, sale alguien que tiene una postura pro aborto y entra alguien que lo quiere obstaculizar. Y Valdés dijo, el Papa sabe que el aborto va a ser ley en la Argentina y lo va a entender. Bueno, hoy un comunicado de la Comisión Episcopal Argentina diciendo, no hay exégetas del Papa, y no hay manera de que el Papa entienda lo que filosóficamente concibe que no puede ocurrir y que no debe ser ley. Sí, no nos olvidemos también que en el aspecto religioso, ya que estamos tocando el tema, porque lo mío no responde a una cuestión religiosa, lo mío responde a una cuestión de convicciones. Está el comunicado. Y de grandes dudas también. Pero hay otros sectores religiosos no católicos que también tienen una postura muy dura, muy firme, más que dura, muy firme en este aspecto, ¿no? Sí, ciertamente. Lo último, Nacho. Sí, Brañar, le quiero consultar cómo se van a posicionar ante eventuales proyectos. ¿Se termina de alguna manera la terminal Mauricio Macri a la hora de consultar sobre proyectos? El radicalismo muestra claramente, ya se advierten diferencias entre la forma de encarar una oposición y un posmacrismo de lo que plantea el PRO. ¿Cómo se van a posicionar? ¿Van a consultar? Ya no, me imagino que no existe más el teléfono rojo. Es cierto que existieron consultas, pero es cierto también que nosotros sacamos muchos proyectos y el Ejecutivo, más que objetar o más que indicar, lo que hizo muchas veces fue sugerir algunas cosas para adecuarlos a la realidad, pero nosotros nunca recibimos una orden, por lo menos que a mí me conste, nunca recibimos una orden que yo tampoco lo hubiese cumplido, lo digo sinceramente, pero nunca recibimos una orden que nos digan esto no o esto sí. Es así, es cierto que el Poder Ejecutivo... No terminaba saliendo lo que la Casa Rosada no quería, no salía, ¿verdad? No, al contrario, Casa Rosada quiso que salgan muchas cosas que no salieron. Eso sí es cierto porque no nos dieron los números. Pero yo he trabajado en comisiones como Comisión de Seguridad, donde quedaron colgados proyectos, he trabajado en el tema de extinción de dominio, que Casa Rosada quería que esos proyectos e impulsaba esos proyectos y no salieron porque no teníamos números. Hablando de eso, los nombramientos de los jueces que están cajoneados, ¿van a ser cambiados todos con el nuevo gobierno? Porque ya había acuerdos, yo quiero aclarar que esos candidatos, esos postulantes pasaron por todo el procedimiento que prevé el Consejo de la Magistratura, donde la representación política pertenecía más a la oposición actual que al oficialismo. Correcto. ¿No es cierto? Entonces no entiendo por qué, porque estamos hablando de jueces federales del interior del Chaco o de Corrientes o de Formosa, por decir ejemplos. Son ¿no? 160 creo, más o menos. Sí, 100 y pico son seguros. Pero acá hubo una definición política, porque yo me acuerdo muy bien cuando hubo una reunión del Partido Justicialista y el entonces presidente dijo claramente, lo primero que tenemos que hacer es que no se aprueben los pliegos de los jueces. Estos no son jueces de juzgados que pueden tener incidencia política, son juzgados comunes que están vacantes porque se jubiló uno, porque renunció el otro, porque generalmente vacantes por jubilaciones. No, pero además esto es sintomático y acá me quiero parar un segundo nada más y lo despido. Porque ya estoy con Damián Dipache que ya llegó, creo que está Carlos Biancinoto también, está Enrique de Rosa en un ratito para conversar cómo discutimos, cómo hablamos los argentinos, lo que nos pasa, cómo sentimos. Pero... la política le pide celeridad a la justicia. Ahora, cuando hay juzgados vacantes, hay alguien que está subrogando. Y a veces en el interior pasa que un juez de una provincia subroga el juzgado que está en otra provincia. Tiene que hacer 400, 300, 500 kilómetros para tomar decisiones. Sí, señor, es como usted lo señala. Y hay aspectos en los juzgados de familia, juzgados civiles y comerciales. Es un disparate, un verdadero disparate. Digamos. En Corrientes en este momento, juzgado federal, hay uno vacante y uno ocupado. Entonces uno está subrogando los dos juzgados. Con lo cual
uno solo está cargado, dos está sobrecargado. Así es. Entonces, claro, la celeridad justicia. Pero lo que yo no entiendo... Perdón, y son jueces que no tienen un contenido más allá... Todo el proceso de selección se hizo. ¿Qué puede cambiar respecto a ese proceso de selección con el nuevo gobierno? La ideología. Poner a los amigos. Los mejores suponen que son estos. Se supone que el Consejo de la Magistratura garantiza eso, y les repito, en el Consejo actual tiene más representación política la actual oposición, futuro oficialismo, que nosotros. Entonces veremos qué pasa. Gracias, senador. No, Hasta gracias la a ustedes. próxima. Muy gentil y muy amable. Muchas gracias.